le quiero preguntar por un tema de coyuntura, y no solamente por meterle coyuntura a esto, pero porque usted cuando estaba en el Senado hizo un trabajo importante de control político al sector de inteligencia durante el gobierno Petro, a la Dirección Nacional de Inteligencia, que ahora está pues en medio de un escándalo muy serio sobre cómo estaba infiltrada por una rama de las disidencias. Este es como una parte del informe de Ricardo Calderón, el director de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol. La Unidad Investigativa de Noticias Caracol logró armar un complejo rompecabezas en el que quedaría en evidencia un escandaloso vínculo entre jefes de las disidencias con un general del Ejército y un alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia. En los archivos hay chats, correos, cartas, fotos y otras pruebas de una cercanía muy detallada de las disidencias de alias Calarcá con quien hoy es el jefe del Comando de Personal del Ejército Nacional, el general Juan Miguel Huerta. Entonces, la vaina es enorme y tiene una cantidad de piezas, pero una de ellas es que el director nacional de inteligencia, la persona debajo del director de la DNI, que es como el antiguo DAS, tenía una relación directa, estrecha y muy problemática con uno de los jefes de las disidencias. No sé, ¿cuál es como su reacción inicial y cómo me imagino que aquí hay como una cantidad de momentos de yo vengo diciendo esto desde hace rato? Mira, Daniel, la Dirección Nacional de Inteligencia la utilizan para delinquir y la utilizan adicionalmente para perseguir. Yo le hice un debate en el Senado de la República al hoy prófugo de la justicia, Carlos Ramón González, y le señalé con pruebas cómo estaban interviniendo las comunicaciones de la oposición. Pero adicionalmente le dije cómo estaban poniendo parte de esa institución al servicio de los narcos. ¿Y sabe cuál fue la respuesta? Que al poco tiempo se metieron a mi casa y después a mi oficina y después a la casa de la líder de la unidad técnica legislativa. No propiamente a robar, se metieron a asustarnos. Y en ese sentido yo sí creo... ¿Usted tiene pruebas de que fue la DNI? No. ¿O tiene... ¿por qué lo lleva además de la coincidencia? Pues primero la coincidencia, Sí. Segundo las denuncias y tercero que fuentes internas de la DNI nos lo contaron. De hecho, así está la denuncia ante la Fiscalía, que entre otras está totalmente olvidada. Entonces yo sí creo, que lo que denuncia ayer Ricardo Calderón tiene mucho sentido. Y tiene mucho sentido porque usted lo que está viendo en el territorio es que los narcos se movilizan con permisividad por parte de una inteligencia del Estado. ¿Y usted qué tanto de esto cree que sepa o sea responsabilidad del presidente Petro? Pues yo por eso le dije ayer que si no daba explicaciones y que si además se comprobaba que lo que dijo Caracol es cierto, tiene que renunciar. Es que este es el escándalo más grave de la historia del país, porque es que es la demostración de que está la inteligencia al servicio del narcotráfico. Y lo que hoy estamos viendo es un narcotráfico repotenciado. En la época de Escobar se producían 100 toneladas de coca. Hoy producimos 3.000 toneladas de coca. Todas salen por Venezuela, o la gran mayoría. Pero lo de fondo es, las relaciones con Israel no se acabaron porque queríamos ser como país solidarios con Palestina. Se acabaron porque así desboronaban el sistema de inteligencia financiera. Y hoy la UIAF está fuera y obviamente no hay seguimiento a esa plata del narcotráfico. A ver, y yo creo que es muy serio lo que estamos empezando a conocer y creo que de esto van a salir muchos hilos interesantes. Pero en Colombia ha habido unos escándalos muy serios. Por ejemplo, 6.000 personas asesinadas y presentadas como bajas en combate, como un tercio del Congreso metido con el paramilitarismo. O sea, ¿qué lo lleva a decir que este es como el escándalo más grande de la historia del país? Yo no estoy demeritando los otros escándalos y afortunadamente todos ellos se conocieron. Lo que sí estoy diciendo es que el pacto de la picota sí existió. Y lo que estoy diciendo es que los narcos, particularmente los de Itagüí, pero otros, estaban exigiendo acciones por parte del gobierno para que les pagara con su negociación. ¿Cuál fue la primera parte? Desarticular el sistema financiero, el de inteligencia financiero. La UIA. Porque a los mafiosos no les importa nada distinto que la plata. Y lamentablemente hoy no hay control de esa plata. El 80% sale con oro criminal
otro porcentaje está entrando con remesas y una nueva modalidad que la denuncié en un capítulo chiquito que hice en mis redes sociales, el contrabando proveniente desde China. Ahí es donde están las transacciones de los tenis o de los rascadores de cabeza o de espalda a precio realmente ridículo en las calles. Pues bueno, eso todo tiene que ver con esa red que volvió a revivir. Entonces, ¿por qué para mí es un escándalo monumental? Porque está la inteligencia de por medio protegiendo esos dineros del narcotráfico. Claro, aquí tenemos como evidencia de un señor con un puesto muy importante dentro de la DNI, ¿cierto? Que es el director nacional de inteligencia. Hasta ahora, o sea, ¿usted cree que Petro sabía que este señor estaba trabajando con Calarcá? Lo que tengo absolutamente claro es que el gobierno sabe que la Dirección Nacional de Inteligencia y la UIAF hacen acciones o actividades distintas a las que tienen por objeto. ¿Qué me dice usted del funcionario que se reunió con papá Pitufo? Sí. O adicionalmente, pues las graves denuncias que en estos momentos hay por parte de la filtración de esos dineros en diferentes espacios. Entonces, yo sí siento que en estos momentos, si no hay explicación, hay aceptación de la culpa. Ok, creo que estamos a 20 horas de la publicación de eso y hasta ahora el presidente Petro, que yo sepa, no ha contestado, pero dele, Un ratico. pues me imagino que está pensándose en serio, ojalá no sea un trino demasiado largo. Pero además hay otra pata que no puede pasar desapercibida. Un general de la República dado de baja. Un general de la República dado de baja por informes del gobierno Que lo sacaron. Que lo sacaron, Sí. ese es mejor. El general Huertas. Que lo sacan. Producto de un informe de inteligencia donde decía que estaba asociado al narcotráfico. Ese general vuelve e ingresa. No, primero se mete a la campaña de Petro bueno. en 2022. Y después lo reintegran. Lo reintegran mientras la fiscalía tenía todos los archivos en su poder, ¿no? Entonces esto es del año pasado, toda la información que publica Noticias Caracol es del año pasado, y esa información la tenían, ahí Huertas estaba por fuera y Huertas entra de nuevo mientras la fiscalía tenía eso, y ahí es un poco inexplicable, pues, que la fiscal Luz Adriana Camargo, ¿qué? Pero antes de eso, porque fue en el gobierno del presidente Duque cuando Lo sacaron. sacan al Sí. general con la información que yo le menciono, que no sé si la tiene la fiscalía en ese momento, pero lo cierto sí es que este es un entuerto demasiado complejo. Sí, pero me sigue haciendo ruido la magnitud que usted le quiere dar, sobre todo como en el trasfondo histórico de los enormes escándalos que ha tenido este país y de los enormes ríos de sangre que han corrido, ¿no? Porque esto le parece como el escándalo más grande que haya, no sé cómo lo puso, en la historia de Colombia. Porque el narcotráfico manipula 1 millón de votos. Y el narcotráfico perfectamente puede ser decisivo para la elección del próximo presidente. Pero usted estaba citando como si le creyera a Juan Fernando Petro, al hermano del presidente Petro, que es el que hablaba de todos estos votos que consiguió en la picota. Yo lo que estoy citando es la gente con la que yo hablo. Estuve hace unos días en San José del Guaviare. Y en San José del Guaviare nos dicen, acá nos están amenazando para poder tomar decisiones a favor o en contra. Y eso es lo que me repiten en todos los departamentos. O sea, hay una presión por parte de los narcos o por parte de los grupos al margen de la ley. Ya no solamente es la coca, ya no solamente es el oro criminal, es ver cómo inciden en la elección. Y de eso nadie habla porque obviamente hay gran temor, pero la gente se lo está diciendo a uno como por lo menos un ciudadano que va y los visita. Porque entre otras, como ahora solo se hace política desde las capitales, no, hay que ir a los territorios a entender qué es lo que la gente está sufriendo.